Y aquí vemos un hombre que se llama Jacob en camino a la victoria. Nosotros vemos aquí que Jacob ya está obviamente casado, tiene sus dos esposas. Acuérdense que él había trabajado por una, el suegro lo engaña, no se la entrega, lo hace trabajar otros 7 años por la otra, la que él amaba, fue engañado, pero él no desistió. Él no dijo, bueno, me voy a quedar con la fea que no me gusta. Él no dijo eso. Voy a trabajar para alcanzar lo que anhelo, por la mujer de la que yo me enamoré, con la que yo me quiero casar. Y él soportó un suegro terrible que era Labán, tramposo, mañoso, engañador, de todo. Y tuvo que soportar aquello porque él estaba en camino a su victoria de una manera impresionante. Cuando él tiene su encuentro con la autoridad divina, escucha bien, Jacob tiene su encuentro máximo con la autoridad divina, de eso estuvimos enseñando esta mañana. El Dios Todopoderoso le presenta el ángel, el mismo ángel del Señor viene allí y se le presenta. ¿Y qué sucede? Que en ese encuentro él pelea con ese ángel y sucede que en ese pleito le queda dislocada su cadera. Y él le pregunta, ¿cómo te llamas? Obviamente que el ángel sabía, le dice, le responde, me llamo Jacob. Este hombre le dijo, ahora no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has tenido la lucha más fuerte que todo ser humano puede tener. Has peleado con Dios y con los hombres. Has peleado por tu propósito. Has peleado para alcanzar a lograr tu ministerio, tu objetivo en esta tierra. Un plan que hay para ti, que lo vas descubriendo de acuerdo, vas caminando, avanzando en años, en edad. Entonces el ángel le dice que entonces le cambia el nombre y él bendice ese lugar, bendice a Jacob y él se queda impresionado porque dice, he visto a Dios cara a cara. Al ver al ángel del Señor, él ve lo impresionante, no solamente de una presencia, sino de alguien que comunica con él y que le cambia la identidad de su vida. Él pensaba que por ser el hijo de Isaac le había mandado el criado a buscar una esposa y se la encuentra. Y entonces acuérdense que el abuelo es Abraham y viene y a través de su hijo Isaac, y ahora este es el nieto de Abraham que es Jacob, ahora aquí va a seguir la descendencia. Teniendo una esposa, pues ya todo va a salir bien, ya van a ser la simiente que le ha prometido que vendrían multitudes y multitudes a través de él. Pero eso no era todo, no era nomás de conseguirle una esposa. Era de que él iba a ser un hombre que iba a aprender a caminar en victoria, iba a ir caminando hacia su victoria en medio de muchas cosas muy difíciles que él tuvo que vivir. ¿Qué es lo que sucede? Él no podía cambiar su pasado. Acuérdense que él salió huyendo de su casa cuando él defrauda a su hermano, sale huyendo de su hermano, pero él sale con la bendición de su padre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando va en ese peregrinaje, en ese camino, él no puede cambiar su pasado. Ya para entonces pasó lo que vivió, la experiencia con la primera esposa, con la segunda esposa, con un suegro terrible. Pero sí, el Señor, al darle ese nombre, al Señor hacerse presente en su vida con él, en ese encuentro tan importante, empieza a cambiarle su presente y su futuro. Pero en ese cambio, él queda renco, él queda mal de su cuerpo. Y todavía le falta mucho por caminar. Todavía le faltan años. Pero ahí, él toma esa palabra de parte del Señor, él bendice el lugar, escucha bien, donde tuvo el encuentro con Dios, donde Dios le habla, donde Dios lo deja cojo, bendice el lugar, ese lugar Peniel o Penuel, y adora al Señor porque dice, yo he tenido un encuentro con Dios y aún sigo vivo. ¿Por qué? Porque merecía la muerte, alguien que podía
podía estar ante el Todopoderoso, no podía existir con vida, no podía seguir con vida. Y aún sigo con vida, dice. Y entonces, cuando él llega a ese lugar, se encuentra con esa situación solo, deja familia, deja criados, deja todo. Está solo cuando tiene ese encuentro con el Señor. Y en ese encuentro hay una marca en él, una marca que lo sigue el resto de su vida, pero que para nosotros es una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque ustedes ven en la historia de la vida de Jacob, hay algo impresionante el ver cómo él camina en medio de situaciones tan difíciles que se les habían provocado y no necesariamente las provocó él. A Jacob le cambian la novia por otra que no es, por la hermana de ella. Tuvo que trabajar el doble para poder tener contento al suegro y que le pudieran entregar a su esposa anhelada. Él además sufre la estafa, el robo, el engaño de su suegro Labán. La esposa se le muere cuando da a luz su primer hijo Benjamín. Trabaja 20 años para un suegro que no le quiere dar ni un cordero, ni una oveja, ni un chivo, nada. Sale huyendo con sus esposas y sus hijos y el suegro se va a perseguirlo porque cree que no le pertenece nada, todo le pertenece a él, según Labán. Son mis hijas, son mis nietos, es mi herencia, a ti no te toca nada. Tú llegaste aquí como un forastero, como un extranjero, a ti no te toca nada. Tú no tuvieras nada de esto si no fuera por mí. Pero entonces Dios le habla a él y le recuerda una promesa. Y el recuerdo de esa promesa hace que Jacob siga en camino a su victoria. Le recuerda la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham, que en él de sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. La promesa que le había hecho su padre Isaac era la misma promesa. Y ahora está en él. Estaba personificada en él la promesa de Dios de que ahora él era Jacob, que se le acaba de cambiar el nombre para ser Israel. Y el cumplimiento se tenía que dar a través de él. Escucha bien, hermano, hermana. Hay cosas en esta vida, en tu familia, se apelliden Nazareno, se apelliden Madrid, Mejía, Coria, Lara, como sea, que no se van a cumplir en otra persona sino a través de ti. Solamente a través de ti, solamente a través de mí, de nadie más. Y eso tú lo entiendes cuando tú pasas, a pesar de ir cojeando, a pesar del dolor, una victoria te espera. A pesar de las necesidades económicas, a pesar de la falta de buena salud, de la oposición que tengas en tu casa, de los que no quieren nada con Cristo, a pesar de la oposición de tus compañeros, a pesar de las envidias de otros, tú vas camino a una victoria y esa victoria no se le va a dar a nadie más que a ti. Yo voy por mi victoria. En medio del dolor que estoy pasando, en medio de las situaciones muy difíciles que estamos pasando, yo voy por mi victoria. Mi esposo va por su victoria. Yo no le puedo ayudar en eso a él, y él no me puede ayudar a mí en lo mío. Nos podemos apoyar, pero nadie nos puede ayudar como nos ayuda el Señor. Y el Señor la mayor ayuda te dará cuando tú le obedeces. Cuando tú le obedeces. Lo que Jacob vivió no lo detuvo. Rengueando llegaba y pisó el siguiente lugar. Cuando vemos el capítulo 35, dele la vuelta ahí. Perdón. Dice el versículo 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto ese fue el nombre que le puso.
Luego Dios añadió, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob pudo haber dicho, aquí me voy a quedar en Betuel, aquí Dios me habló. Es verdad, él levantó un altar, pero él siguió en camino a su victoria. Y el camino a su victoria, cada paso que daba es porque escuchaba la voz de Dios y la obedecía. ¿Cuánta gente hoy día se congrega en las iglesias para escuchar una palabra, que sienten que para eso pagaron una buena ofrenda o un buen diezmo, para que se le dé una palabra donde venga un mensaje suave, donde no haya compromiso, donde no se predica del pecado, ni de la santidad, ni del infierno, y estar cómodamente haciendo la voluntad de su carne? Pero en lugar de ir un camino de victoria, van en un camino muy ancho en el cual todos pasan, pero que su fin es la muerte. No importa que estén sentados en una banca de una iglesia. Jacob, aunque llevaba el dolor en sí, el dolor le enseñó a caminar por el camino estrecho del que habla el Señor Jesucristo, que es estrecho, pero que lleva a la salvación, lleva a la vida eterna. Jacob aprendió a caminar su victoria en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de la traición, en medio de la soledad, del abandono de todos, de que se le muriera el hijo, de que se muriera su esposa amada, de que pasara todas las situaciones que tuvo que pasar, de sentirse nunca un yerno, sino un sirviente de su suegro. Pero traía una promesa consigo: de tu simiente, de tu simiente, de tu simiente. Y usted tiene una simiente. Y esa simiente nuestra es bendita, es bendecida por el Señor. Pero de tu caminar con Dios depende el futuro de esa simiente. De tu obediencia, de mi obediencia a Dios, depende el futuro de la simiente. Por eso viene en la forma patriarcal Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y dice: y de tus vástagos, de tus hijos, saldrán reyes. De ahí nace David, de ahí nace Salomón, y de ahí nace el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesús. Y de la fe y la obediencia de esos hombres, que en las páginas de la Biblia están plasmadas su fe, no solamente una historia como de un libro de historias, sino una fe vigorosa, sufrida, temblorosa. ¿Por qué? Porque él también padeció el temor. Después de que la esposa muere para dar a luz a su hijo Benjamín, él trabaja 20 años para su suegro Labán, huye sin nada porque no tenía algo que le dieran, sino lo que ellos tomaron nada más. Cuando Jacob intenta hacer las paces con su hermano Esaú, también enfrenta el gran temor que su hermano deseaba matarlo. Pero al hacer ese plan de encontrarse con su hermano, él está en camino a su victoria. Temblando, pero dice: pero yo voy en camino a mi victoria. Yo no voy a soltar la promesa de mi abuelo. Yo no voy a soltar la promesa de mi padre. Yo no voy a soltar la promesa que el Todopoderoso nos ha dado como familia. Y aunque dice la Biblia que tenía miedo a encontrarse con su hermano, porque Saúl lo quería matar, aún así enfrenta lo que tiene que enfrentar. ¿Cuántos cristianos se quedan en el camino porque vieron caer a otro? ¿Cuántos cristianos se quedan en el camino porque yo no salgo de la enfermedad? Pues con dolor o con enfermedad, usted tiene que seguir caminando,
Buscando a Cristo, buscando su victoria, porque la victoria ya está en el Señor. A veces es tanto lo que nos detenemos en el fracaso, por eso la miseria no sale de la casa. A veces es tanto lo que nos entretenemos, nos entretiene la enfermedad, que es más lo que levantamos altar a la enfermedad, tanto hablamos de ella que hablamos más que de Cristo. Y el Señor no se glorifica. El Señor anhela ver la fe en los corazones de sus hijos. Una fe con obras, porque de otra forma está muerta. Se nos ve una impresionante fe cuando todo va bien y hacemos alarde. Pero cuando la cosa no va bien en la economía, allá nos deprimimos y nos quedamos en la casa. Hay tanto orgullo que no le podemos pedir rayo a un hermano para llegar a la casa de Dios. No, ¿cómo voy a andar pidiendo rayo? ¿Cómo voy a pedir yo algún favor? Pues se detiene o se sale del camino a la victoria. Porque la realidad es que para llegar a la victoria se sufre. Si usted pensaba que iba a ser todo suave, no va a ser así. Es la forma en que Dios forma la manera en que Dios forma nuestro carácter. Cuando Él ve que en medio del dolor, del sufrimiento, nosotros vamos de la mano con Él, porque el Señor está en medio de la situación. Dios no se ha alejado, nosotros nos alejamos de Él. En medio de lo que sus hijos están viviendo, ahí está el Señor, ahí está su presencia. Nuestros razonamientos y pensamientos nos llevan a equivocarnos de otra manera, a pensar y actuar y a hablar de una manera diferente, pero Dios ahí está. Y si Dios ahí está, todo está bajo control. No importa que te estés muriendo, todo está bajo control. El control divino, soberano del Señor, ahí está. No importa que te haya dejado tu mujer, no importa que los hijos anden mal, el Señor está en control de tu fe. Y eso es lo mejor, porque nosotros no sabemos manejar la fe. Qué bueno que el Señor está en control. Y si queremos recibir, dice que Él da de acuerdo a la medida de nuestra fe. Cuando tú entiendes que Dios está en control, como lo entendió Jacob, él sabía que vendría lo suyo. No sabía cuándo, pero iba a llegar lo suyo. Y llegó de manera maravillosa. El cumplimiento del tiempo llegó. Dice la palabra que Jacob oró al Señor y le dijo: guardo esa promesa que le diste a mi abuelo Abraham y a mi padre, que me harías prosperar y me multiplicarías. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no solamente Jacob. Ustedes recuerdan el profeta Elías. Elías pensaba que su camino había terminado cuando él terminaría con los 400 profetas de Baal que él solito había acabado con ellos. ¿Y saben por qué le digo que pensaba que ya había acabado su asignación? Porque va y se mete en una cueva cuando Jezabel empieza a amenazar. Le tuvo miedo a una mujer y se va y se mete en una cueva. Y allá está. Y hasta le dice a Dios: Señor, mejor quítame la vida. No tuvo miedo a 400 y le tuvo miedo a una mujer. Y entonces el Señor le habla y viene. Viene el enviado del Señor y le dice: come, que largo camino te espera. No se ha acabado tu vida todavía. No ha terminado Dios contigo, Elías. Que no se te suban los humos a la cabeza. No solamente fue eso, sino que se llenó de temor. ¿Y qué pasa? Que entonces lo nutre y lo alimenta para que aguante 40 días que va en camino a su victoria. 40 días que una sola vez que lo nutrieron, lo alimentaron. El Señor fortalece en medio de la tribulación. El Señor trae el pan que alimenta en medio de la circunstancia que se esté viviendo.
Cuando los 10 leprosos vinieron, se encontró el Señor con ellos. Sana a los 10. Pero ahí, en el encuentro con Jesús, no había terminado todo. Le dice, ahora vayan y preséntense ante el sacerdote. Y se fueron todos. ¿A dónde se fueron? Yo no sé. El presentarse uno que había sido sanado, debía llegar al sacerdote y presentar una ofrenda al Señor. ¿Por qué dice la Biblia que nada más uno regresó dando gracias al Todopoderoso Dios? Uno. Se quitó la lepra de afuera, pero el corazón siguió leproso. Mezquino, egoísta, que ni siquiera las gracias vinieron a dar. Y eso estorba para caminar con el Señor. Para llegar al camino y terminar en la victoria que el Señor tiene, hay muchas cosas que se tienen que quitar del corazón primero. Hay mucha mezquinidad. Hay mucho conformismo. Hay mucha frialdad. Hay mucho desinterés. Hay mucha apatía. Cuando el Señor sanó a la mujer de jorobada, le dijo que caminara. Jesús podía haber hecho el milagro así nada más. La hizo que caminara. Porque dentro del camino, hermanos, vienen los procesos. ¿No nos gustan? No nos gustan, pero son necesarios. Son necesarios los procesos. Ahí es donde el Señor pone en balanza nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Si en el proceso te quedas, te faltó fe o te desconectaste del Señor. Pero si soportas con paciencia, como dice la palabra, tú sigues avanzando en el camino de la victoria. Vas hacia tu victoria. El conformista no puede hacer eso. El mezquino tampoco. Se conforma con muy poco. No sabe caminar la segunda milla ni para él mismo, mucho menos lo va a hacer para otro. Cuando para hacerlo para otro es cuando lo hacemos para el Señor. Si nuestra propia milla de esfuerzo no lo estamos logrando, no sabemos lo que es el camino a la victoria. No lo hemos conocido. Hemos conocido una tradición quizás, hemos conocido una religión quizás, pero no un camino que nos lleva a la victoria, aun sea en medio del dolor, aunque sea en medio de la tribulación, aunque sea en medio de la oposición o de la crítica de muchos. Todavía tenemos que aprender. Cuando el Señor sanó al ciego, hizo lodo, lo embadurnó sus ojos y luego le dijo, ve y lávate. Camina, camina, camina por tu victoria. Porque el ciego estaba acostumbrado a que siempre lo llevaran. Ahora le dijo, ¿has creído que yo te sano? Camina y tú mismo lávate allá en el estanque. Hay muchos cristianos que tienen años en la iglesia y todavía quieren que el pastor los lleve de la mano. A alguien se le da un buen reto, una hermosa asignación y todavía dice, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que tengo miedo. Cuando ustedes leen la vida de Jacob, hermanos, completa, vemos y comprobamos tanto la vida de su abuelo Abraham, Isaac y Jacob, vemos cómo la asignatura para cada uno de ellos fue inigualable.
Cada uno vivió su experiencia. El abuelo en la vejez, Isaac en su edad joven, Jacob en otra edad, en unas circunstancias muy diferentes que su padre y su abuelo. Pero logró su victoria. Vamos a ver este otro pasaje. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Sabe que el amor de Cristo es el camino que nos lleva al Padre? Todos entendemos que fue el amor de Cristo el que abrió el camino al Padre. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación que deja el que no haya trabajo, que no tengo suficiente economía, que no se me cumplen mis sueños, que no se me contestan mis peticiones. Deje de ayudarle al Señor y aprenda a depender de Él. La angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, la necesidad, el peligro o la violencia, ¿qué de eso nos puede apartar del amor de Cristo? El amor de Cristo ya fue establecido en nuestros corazones, pero hermanos, el hecho de que nosotros valoremos ese amor, de que nosotros estemos abrazados de ese amor, es lo que nos ayuda a dar pasos de fe en nuestro camino a la victoria. Nada de esas cosas, ni dice que ni ángeles, ni principados, ni demonios, ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el amor del Todopoderoso es el que sustenta nuestra fe, es el que sustenta nuestra vida espiritual y es el que nos lleva adelante. Es el amor de Él. Aunque no sientas que el que está a tu lado te ha mostrado amor, es su amor que te sostiene. Aunque sientas que toda tu familia te rechaza, es el amor del Señor quien te sustenta. Aunque creas que nadie te entiende, el Señor sí te entiende, el Señor te escucha, el Señor conoce tu corazón. Y porque Él te conoce, Él te asigna a un crecimiento mayor, a nuevos desafíos en tu vida, para que salgas del conformismo, para que salgas de la miseria espiritual y empieces de esa manera a dar fruto. El Señor le dijo a Jacob: te haré fecundo. El cristiano de hoy tiene que aprender que tenemos que ser fecundos en Él. Yo no me puedo conformar con que ponga yo Juan 3:16 en las redes sociales o en mi Facebook, ahí en mi página, que toda la gente lo lee, lo escucha y lo ignora, a yo llevárselo a una persona y le decirle: porque de tal manera te amó el Señor, te ama el Señor. Allí puedo dar fruto. Hay tanto en el reino de Dios, hermanos, donde nosotros podemos ver las manifestaciones poderosas del Señor, cuando simplemente caminamos en fe cada día y aprovechamos toda oportunidad que el Señor le ponía a Jacob. Él aprovechó toda oportunidad, en medio del dolor, de sentirse en tiempos quizás fracasado, no importaba. Había algo muy fuerte en su corazón y era la promesa. La promesa. Tú y yo hemos recibido promesa de parte de Dios. Y no solamente para ti como adulto, sino para tu casa, para tu simiente, para 1000 generaciones, dice la palabra, que serán benditos a través de nosotros. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos horribles. Horribles. No necesita ver las noticias para darse cuenta. Voltea a ver cómo está su vecino. Ponte a ver cómo está tu jefe. La necesidad está en todas partes. La necesidad de Dios, la necesidad de Cristo está en todas partes. Y nosotros somos la sal y la luz de esta tierra, según el Señor.
Para eso su luz vino a nuestras vidas. Nosotros necesitamos llenar estas bancas de inconversos. Nosotros necesitamos llenar este lugar de enfermos. Nosotros todos necesitamos traer a los endemoniados para que sean sanos, para que sean libres, para que sean salvos. Es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Somos nosotros los que identificamos la necesidad antes que ellos mismos, porque tenemos al Espíritu Santo que lo identifica todo y lo reconoce todo y nos lo muestra. Somos nosotros. Hermanos, Jacob no se conformó con lo que el suegro había hecho. No se conformó con quedarse en ese lugar. Jacob tuvo encuentro tras encuentro con el Todopoderoso, y cada encuentro lo levantaba y le confirmaba la asignación que tenía en esta tierra. ¿Cuánto estamos nosotros buscando del Señor en medio de eso que te hace cojear, de eso que te provoca dolor, de eso que te provoca rechazo? ¿Cuánto estás avanzando o te estás quedando dislocado ahí? El enemigo anhela verte fracasado, anhela verte derrotado, anhela que le deposites las lágrimas a él, porque de la abundancia que hay en el corazón eso va a hablar la boca. Cuando depositamos nuestras lágrimas a Cristo, la victoria está segura. La palabra dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria en Cristo Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo también decía, den gracias en todo, den gracias por todo en el Señor. Porque eso que estamos viviendo nos está fortaleciendo para lo que viene. Esto que están viendo nuestros ojos, estas noticias horribles que están escuchando nuestros oídos, nos está alertando de que Cristo viene pronto, mucho más pronto de lo que usted se imagina. ¿Y dónde está tu familia? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están nuestros conocidos? ¿Dónde están? El Señor está anhelando la salvación de esas almas. Usted debe anhelarlo también. Yo lo anhelo también. Esa será mi verdadera victoria. No el tener la casa del año, ni los hijos que quiero tener, ni el dinero que quiero tener. Mi victoria está en Cristo escondida, cuando mi fe supera toda adversidad y sigo creyendo que las promesas de Dios se van a hacer una realidad en mi casa, en mi vida. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que nosotros anunciamos. ¿Cuántas cosas pasamos el año pasado que nos trajeron vergüenza, que nos trajeron temor, que nos intimidaron o que nos hicieron sentir rechazados o menos? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos planes se quedaron frustrados y no se realizaron? Se acabó diciembre, no llegaron. Y lo habíamos dicho que se iban a lograr y no se lograron. ¿Cuántas peticiones no se fueron contestadas? Y ya terminamos medio año del año actual 2022 y aún no vemos nada. Porque dejamos de esforzarnos en caminar a nuestra victoria. Porque dejamos de orar, porque dejamos de tomar la palabra escrita, de alimentarnos de ella, porque dejamos de escuchar el consejo que se nos da, dejamos la comunión que fortalece, la comunión unos con otros. Algo muy fuerte viene, iglesia, antes que termine este año. Y no es el COVID. No es el COVID.
el que está caminando hacia su victoria, no importa lo que viene, nada le va a estorbar. Todos vamos a, yo estoy siendo procesada, todos ustedes van a ser procesados y fuertemente. Su fe va a ser procesada. El enemigo quiere que te apartes de la fe. Él va a tratar de enfriar tu pequeña fe. Él está enfriando el amor de unos con otros, iglesia. Él se ha encargado de eso. Y es palabra profética que el Señor Jesucristo dijo. Y marque donde usted tiene parte en eso. Muchos apostatarán de la fe, muchos están apostatando de la fe, se están yendo de las iglesias. Y gente que tenía ministerio y todo. La fe de muchos se enfriará, ya se está enfriando. El amor de muchos se acabará, se extinguirá el amor entre los hermanos, se está extinguiendo. Porque dejamos de caminar en obediencia al Señor. Preferimos el domingo estar haciendo cualquier cosa que estar en la casa de Dios. Todos los compromisos son más importantes que el compromiso que tengo con el Señor. Y el Señor en su misericordia nos tiene aquí. Por su divina gracia nos sustenta todavía y tiene misericordia de nuestros hijos. Pero el tiempo se acerca. Los días se están acortando cada vez más y más. Parece que ayer fue el domingo pasado. Es tan rápido el cumplimiento de esa palabra que los días se acortarán en la tierra, que el calor aumentaría. Todo eso lo estamos viendo. El Señor tenga misericordia de nosotros. Su Santo Espíritu nos corrija, nos lleve a mantener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Una comunión de la que dependemos cada instante de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, depende de la buena voluntad del Padre. Por estamos con vida. Depende de la perfecta voluntad del Padre si Él nos quita la vida. Y depende de la amabilidad del Padre si nosotros tenemos contentamiento con eso. Aceptamos su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Y lo agradable viene cuando yo digo, sí, Señor, tú tienes toda la razón, yo no. Así es que yo dependo de tu voluntad.